Y continuamos en este Banda 3.0 de hoy. Habíamos dicho que después de lo que es el análisis inicial, el inmediato, postelectoral, viene el análisis más finito y lo que seguramente tienen en la cabeza en este momento varios de aquellos que van a competir en octubre, ya en forma definitiva. Y obviamente sin dejar de tener en cuenta que esto es de cara al 2015. Por eso invitamos hoy a Luis Costas, director de Estudios Sociales de Ipsos Mora y Araujo. Gracias por haber venido, Luis. Gracias por invitarme. Bueno, pasado el shock probablemente para lo que es el Frente para la Victoria de una elección con un resultado que no se esperaban, sobre todo en algunos lugares, tanto del interior del país como distritos de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se replantea la situación? Hoy la Presidenta de la Nación va a hacer su primera aparición pública, después de lo del domingo, acompañada por gobernadores allí en Tecnópolis. Digo, hay algunos, mientras tanto hay algunos gobernadores que intentan provincializar la elección como para separarse un poco, otros intendentes que intentan municipalizarla. Bueno, a ver, en primer lugar, el partido del gobierno, esto que llamamos el Frente para la Victoria, recibió en general en todo el país menos votos de los que se estimaba, porque había una estimación en general nuestra, en general de todos los colegas, que iba a estar alrededor de un piso del 30 o un 35% y estuvo un poco menos de eso, ¿no? Sí, obviamente, además la sorpresa de Provincia de Buenos Aires, en general a todos nos daba cierta cercanía, situación de empate técnico, probablemente, mucha cercanía y una situación de empate técnico, pero una gran cantidad de indecisos todavía, sí. Hasta una semana antes. Nuestra estimación era alrededor de 22% todavía de indecisos, pero con unos indecisos con una tendencia más hacia más, así que probablemente eso es lo que hizo alguna diferencia. ¿Cómo se replantea ahora? El desafío para el gobierno, obviamente, es tratar de entender si esto que acaba de ocurrir es un piso o es un techo, es decir, estos valores que han sacado en casi todos los lugares, por ejemplo, hasta hay sorpresas muy grandes como el caso de San Juan. Sí. Es decir, esto que ha ocurrido, digamos, puede crecer. Es decir, la situación de alrededor de 30% de votos en la provincia de Buenos Aires, ¿tiene posibilidades de crecer para arriba o no? Y ahí el análisis del gobierno más fino tiene que ser tratar de entender de todos los candidatos que no son ellos, a quienes les puede obtener un poco más de votos. Esto tiene que ver con el perfil del votante natural del Frente para la Victoria. Sí. A ver, no es de Narváez ni es de Stolbizer, ¿no? No es de Narváez ni es de Massa. De Stolbizer, claramente. Ahora, esta diferencia mínima, mientras saludo a Pablo que se acaba de sentar aquí en nuestro living, digo, esta diferencia que se obtuvo a último momento, vos hablabas de indecisos con cierta cercanía a Massa, ¿fue porque se terminaron definiendo al momento de entrar a votar? No, el indeciso en una encuesta es alguien que en el fondo tiene aproximadamente una decisión que va a tomar en los próximos días, pero que no tiene definido totalmente. Lo que yo creo que ha ocurrido también es que, a ver, cuando la campaña arranca, Massa lleva una distancia aproximada de entre 10 y 15 puntos. Inclusive antes del anuncio, él estaba 15 puntos adelante de cualquier candidato que le pudiera ofrecer el gobierno nacional al electorado de la provincia de Buenos Aires. Lo que ha ocurrido es un camino muy importante en el cual el gobierno empujó a su candidato, anclado en, obviamente, la figura de la presidenta, la figura del gobernador, pero yo creo que es mucho más determinante la figura de la presidenta, y vincular al candidato sumamente desconocido por el electorado con políticas de gobierno que en general son bien valoradas por la gente, ¿no? Es decir, la campaña política del gobierno, las publicidades estaban ancladas sobre políticas de gobierno. Mientras toda esa campaña estuvo en marcha, eso le permitió, y además una campaña con, diría yo, poco nivel de agresividad contra Massa. Es decir, el gobierno se ocupó mucho más de sí mismo en la campaña y de su candidato que de hablar mal de Massa. Porque no le convenía, digamos, en un punto. Bueno, no es bueno hablar, claro, porque no es bueno hablar de un candidato que es muy valorado por la gente y decirle lo contrario. Sería tratar de convencer. La opinión pública, cuando está convencida de algo, es muy difícil que cambie de opinión. No cambia cada 2 minutos. Pero yo creo que lo que ha ocurrido es que una semana antes la campaña se apagó por el episodio de Rosario. Y además creo que el gobierno hizo algo en esa última semana con el episodio de inseguridad de Massa que no había hecho eso hasta ese momento. Atacarlo. Empezaron a aparecer algunos actores que atacaron directamente a Massa.
yo creo que esto es un análisis más cualitativo, entiendo que aquellos indecisos mayormente tendientes a votar a Massa deben haber decidido, bueno, me vuelco directamente hacia él, pero además el otro agravante es que de Narváez debe haber obtenido todavía un poco menor cantidad de votos por este último track, ¿no? De lo que Digamos, esperaba. de la campaña. Pablo, decía Luis que el votante en las elecciones de octubre al que aspira a alcanzar el gobierno es aquel que votó a Massa, pero que en algún momento, entiendo yo, podría haber votado a Cristina y que terminó definiéndose por Massa. ¿Puede haber votantes que en octubre voten a Cristina después de haber votado a Massa? Y bueno, voten al candidato de Cristina, ¿no? Sí, es un fenómeno que ya se dio muchas veces. En la capital federal había muchos votantes de Macri y son votantes de Cristina. Es decir, que esa 2 meses después, nada se puede más, comer digo, bife y milanesa, ¿viste? No ¿Sí? tenés por qué decidirte por uno de por vida. ¿Pero qué tiene que hacer el gobierno para poder captar ese voto que ahora se mostró, digamos, no como el opositor al gobierno, pero sí con el que más posibilidad tenía de ganarle al candidato oficial? Bueno, en parte tiene que hacer lo que ha estado haciendo. En realidad tiene que hacer 2 cosas. El gobierno está atrapado porque la campaña tal cual como está no depende solo del gobierno, depende también de lo que haga Sergio Massa. Porque el otro elemento que yo creo que Sergio Massa ha tenido... Ahora está ocupando todos los espacios mediáticos. ¿Vos sabés lo que no te conté lo que me pasó ayer? ¿Qué te pasó? Ayer prendí la tele, puse un programa, no me vas a creer, no estaba Massa. Me dijiste, no puede ser. No, vi un programa donde no estaba Massa. No, es increíble cómo ocupó lados. todo ese espacio precisamente por el desconcierto del gobierno. No, a ver, ¿a qué me refiero yo con que depende de Massa también? El gobierno lo que tiene que hacer es lo que ha hecho, ¿no? Digamos, en cuanto a estrategia de campaña. Mucho más que eso no tiene para hacer. Si toma el camino del ataque, obviamente va a tener menor capacidad, porque en gran parte Massa representa una especie de kirchnerismo en formato más bajas calorías, ¿no? Sí. Es decir, más tranquilo, con mejor receptividad, que respetaría muchas de las medidas del gobierno, pero en un formato de mayor cordialidad. Que vende concordia franciscana. Sí, bueno, como quieras llamarlo, pero digamos, en general tiene un formato mucho más tranquilo. Pero no dice que pasa todo lo contrario al gobierno. Y eso es atractivo para el electorado de la provincia de Buenos Aires. Mientras Massa siga en esa tónica y no haga lío con su campaña, que un poco entiendo qué es lo que le pasó a Massa durante el últimos 2 o 3 semanas de su campaña. Empezó a perfilarse mucho más como un candidato anti-K, mucho más parecido al formato de Narváez que al origen de su campaña. Por eso un poco sorprende estos 5 puntos. Es decir, la clave sería, para resumirlo, el gobierno necesita seguir anclando a su candidato, hacerlo crecer en conocimiento, vincularlo a las políticas de Estado, vincularlo a la presidenta y además esperar que Sergio Massa cometa errores en la campaña. Pero si Sergio Massa no comete ningún error... ¿Qué serían esos errores? ¿Enfrentarse al gobierno? ¿Cuáles serían esos ese sería errores? un ejemplo. Hablar directamente en contra de funcionarios del gobierno, hablar en contra directamente de... porque una cosa es decir, bueno, nosotros estamos de acuerdo con el gobierno, pero no consideramos que la reforma de la Constitución sea viable. Eso es una opción. Es decir, estoy de acuerdo con el gobierno, pero hay límites institucionales que nosotros vamos a respetar. Otra opción es decir que directamente en el gobierno hay funcionarios que le hacen mal, que las políticas de inflación... Bueno, es decir, si él recorre un campo, o por ejemplo hablar directamente del tema de la inseguridad, no como que él tiene soluciones, sino que la inseguridad es un problema del gobierno. Es decir, si Massa vuelca su campaña a una estructura discursiva más parecida a la de Narváez, va a tener naturalmente una sangría de votante K, porque para que se den una idea, más o menos el 60% al inicio digamos, de su campaña de los votantes de Massa eran K. Eso se ha revertido, es más o menos un 70-30. 70 votos anti-K y 30 votos K. Eso es lo que se le ha ido cayendo a él durante la campaña. Pero el tema es que las elecciones llegaron justo antes de que él termine de perder eso. Pero como ya ganó, queda posicionado muy bien para octubre, ¿no? Yo tengo instintivamente la sensación de que hay 2 episodios que favorecieron a Massa al final de la campaña, pero es simplemente una sensación. No sé si vos lo mediste, y si no lo mediste, ¿cuál es tu opinión sobre el tema del robo a la casa y el insulto de Malena a Scioli? Bueno, yo creo que no es el episodio, bueno, yo lo nombré recién, no es el episodio del robo a la casa, sino lo que ocurre después cuando se empieza a debatir públicamente del robo a la casa.
Yo creo que eso termina jugando a favor de Massa, porque le demuestra a la gente que la agresividad del kirchnerismo no es buena, entonces hay que votar a Massa. Esto de la violencia institucional de lo que hablaba Malena Massa. Sí, la violencia discursiva. Sí. La acción digamos, de Malena contra el gobernador, bueno, me parece que eso fue un episodio un poquito más de revuelo mediático, ¿no? Sí. No creo que eso haya favorecido a él. Yo creo que es más que nada la reacción agresiva del gobierno contra él. Ajá. Porque a mí me dio la sensación con ese insulto, que obviamente está mal, ¿no? Aclaremos que no está bien, que la esposa de un político insulte al gobernador no es buena, no es una buena idea. No obstante, en el insulto estaba contenido algo que mucha gente pensaba de Scioli, que estaba siendo utilizado y que no tenía una posición, no lo dijo con esta elegancia, pero que estaba así, ¿no? Y entonces yo no sé si eso no mostró como un Massa con agallas a través de la esposa. Bueno, lo mejor que un político podría mostrar es agallas a través de sí mismo, Sí. no a través de la esposa. Pero yo creo que esta lectura la podemos hacer después de haber visto que Massa sacó 5 puntos. Claro. Si Massa hubiese sacado 1, estaríamos Que eso reflexionando. le jugó en contra. Todo esto al revés y las hipótesis serían todas invertidas, como estamos hasta ahora. Pero insisto, creo que al gobierno se le vino las elecciones encima y no le dio tiempo, digamos, a revertir la situación. Y una más, ¿vos estás de acuerdo con los análisis que había ayer? En general se está propagando esta idea de que Massa camina a un aumento de su caudal electoral y el gobierno camina a un retroceso para el 27 de octubre. Bueno, es probable, yo creo más probable que él aumente que el gobierno retroceda, y basado en la hipótesis que probablemente hay voto de Narváez. A ver, el que quiere votar a de Narváez probablemente sabe que de Narváez no va a ganar, pero es el único espacio peronista claramente anti-K que hay en el mundo en este momento en la provincia de Buenos Aires. No hay otro. Pero probablemente mucho voto de Narváez, eso explica por qué Narváez saca 10, porque Massa saca 35. Así que es probable que ahora que es evidente que Massa ya no es más una encuesta y es una realidad electoral, probablemente mucha gente decida votarlo todavía si quiere darse el gusto de un domingo a la noche ver al gobierno destrozado, ¿no? Porque a veces el electorado se organiza, es decir, si yo veo que ahora efectivamente Massa le puede ganar, entonces yo voy y lo voto. Digamos, el voto útil va a terminar favoreciendo a Massa. Pero, bueno, absolutamente, el voto bronca, ¿no? Sí. Ahora, lo que yo no creo es que tanto los votos de Stolbizer, de Alfonsín, vayan a Massa, porque ese es un voto, así como el voto de Narváez es claramente un voto anti-K peronista. Bueno, el voto de Stolbizer y de Alfonsín es un voto claramente antiperonista. Así que tiene su lugar natural de depósito ahí, Ahora, sabiendo que no va a ganar, ¿no? No recuerdo si era Felipe Solá, me parece que fue Felipe Solá, decir que de Narváez con esta actitud termina siendo funcional al gobierno, con esto de decir no me voy a bajar de mi candidatura y voy a seguir intentando llegar a la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo ves?